Ahora, vamos a pensar de otra manera. Voy a quitarles este ejemplo que está aquí en el centro y vamos a pensarlo de otra manera. Si yo quiero que mi perspectiva me quede grande, porque yo tengo bastante papel y entonces vamos a decir, antes mi problema, si mi punto medidor es el ancho y yo tenía que pegar 2 hojas, mi problema era que tenía que pegar 2 hojas, simple y sencillamente porque tengo un punto medidor que está muy muy lejos y que para poder fugar del punto medidor pues necesitaba más hojas. Pero ¿qué tal si yo les digo que todavía tengo una tercera opción? Es decir, no quiero la perspectiva tradicional, es decir, no quiero mi punto medidor tradicional, que es el normalito de todos los días, ni quiero el crítico, porque el crítico entonces en vez de ser corta a lo ancho, va a ser larga a lo profundo. Entonces yo quiero algo intermedio, algo que no sea ni el óptimo, que es el que nosotros originalmente ubicábamos, ni el crítico, que es el que acabamos de aprender, sino que yo quiero el intermedio, es decir, yo quiero el que está entre muy profunda y no tan profunda. Esa perspectiva, ese punto medidor, viene siendo un punto medidor arrojado por una distancia final, que es la tercera variante, es decir, ni muy muy ni tan tan. ¿Dónde estaría el punto de distancia final? El punto de distancia final sería lo que me salga entre el punto medidor de la distancia óptima y el punto medidor de la distancia final. Es decir, es lo que me saldría por aquí. O sea, le estoy dando todavía una tercera opción. Lo que saldría aquí. Entonces, ¿cómo yo hago para buscar mi punto del observador? ¿Cómo yo hago para buscar mi punto del observador con mi distancia final? Es decir, mi distancia final, mi punto medidor, utilizando la distancia final, va a quedarme entre la distancia que hay al punto crítico y la distancia que hay al punto óptimo. O sea, aquí. ¿Cómo yo hago para ubicar esa distancia? Exactamente lo mismo que hicimos para el crítico, solamente que no va a tocar el punto 5. Yo me paro aquí y, ok, no lo quiero tan crítico como el punto 5, yo lo quiero un poquitito más atrás, entonces yo me voy a separar un poquitito más. Yo puedo hacer un intermedio. Vamos a decir que yo quiero que mi punto del observador esté aquí, entonces lo que yo hago es que yo tiro una paralela. Y esa paralela me va a llegar a la LP. Eso me genera un nuevo punto del espectador y me genera un nuevo punto medidor. Este tercer punto medidor que se me ha generado viene siendo la distancia final. Es la distancia que yo escojo. Si no quiero que sea crítico y no quiero que sea óptimo, voy a coger la final. Es el intermedio. Entonces ya tienen 3 opciones para escoger esa distancia a la cual ustedes ponen el punto medidor. La primera, que es la óptima, es la que nosotros vimos en el método tradicional. La segunda es el punto crítico, la que le acabo de enseñar, en donde la perspectiva lo que hace es que se alarga, pero la misma perspectiva. Y la tercera es como quien dice la final o la intermedia. ¿Por qué? Porque no es ni muy recogida ni es muy larga. Está en el medio. Entonces, ya depende de ustedes con cuál de los 3 puntos medidores ustedes quieren trabajar en su momento. Ojo que para el propósito de las perspectivas, yo les indico a ustedes, yo quiero que sea con el punto crítico, o yo quiero que sea con el intermedio, o yo quiero que sea con el óptimo. Yo se los digo. Pero con esto ustedes se dan cuenta que tienen 3 opciones para escoger la distancia o para colocar el observador y tener la distancia del punto medidor. Puede ser, Priscila me pregunta, ¿en cualquier lugar entre el PM normal y el PM crítico o en el medio exacto de ambos? No, es la posición que te dé poniendo la escuadra acá abajo, que te va a dar aproximadamente aquí, pero ojo, eso lo que está haciendo es que te está recortando la distancia en el eje visual. No es a lo loco, no es que, ok, aquí tengo 5 centímetros, bueno, 2.5, no, tienen que hacer el ejercicio con la escuadra. Porque sí es verdad que les da el mismo valor tanto aquí como acá, es cierto, pero es un rango intermedio en estas 2 rectas que se nos generan lateralmente. O sea que sí tienen que utilizar su escuadra para poder saber.
Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Cuál deseas que repita el punto medio? El intermedio. El intermedio, para el intermedio, repitiéndolo nuevamente, o sea, parándome aquí. Si el punto crítico es el 5 y el óptimo es este que está acá abajo manteniendo el punto del observador original, pues lo que yo tengo que hacer es trazar una paralela a cualquiera de las dos. Pero esta paralela, uno tiene que alinear la escuadra tanto al eje visual como al plano de cuadro, que es la horizontal. Yo corro mi escuadra hacia atrás, pero yo tengo que mantener mi ángulo de 45 grados como siempre. Entonces ahí yo trazo una recta que me conecte mi eje visual hasta mi plano de cuadro. El plano de cuadro, recuerden que es la línea donde está sucediendo esto de la localización del eje. Y ya, pero para eso es con escuadra. ¿Eso te aclara la duda, Priscila? Ese es el punto medio. Transfiere el 5 hasta donde quede corto. Ajá, sí, sí. Realmente no estás transfiriendo el 5, ojo. El volumen nunca cambia de posición. Ojo, eso no. Lo que sucedía es que en el crítico, ustedes usaron el punto 5 como que, ok, paso por el punto 5 significa que eso es lo más cerca que yo puedo estar de mi cuerpo. Porque si yo estoy por dentro, es decir, si yo estoy por aquí, lo que va a suceder es que esa esquina de la perspectiva me va a quedar mocha, porque mi espectador no va a ver ese lado. Entonces, lo más cerca que uno puede estar de ese cuerpo es el último vértice del cuerpo. Ojo, muy importante. Si este cuerpo está montado sobre una plataforma, la plataforma es la esquina que define esto. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Otra cosa, si esto fuera una planta de una casa o la planta de una cocina, y a veces la planta tiene las paredes, obviamente es la esquina de afuera, no la esquina de adentro de la pared, porque si no estoy mochando la pared. Así que es la esquina externa del objeto, la que me define a mí hasta dónde va a llegar ese punto crítico. En el caso de ustedes de la cocina, su eje visual está en todo el centro, o sea que eso podría pasar solamente a un lado sin mayor problema. Es la misma situación, solamente que pasaría a un lado. Voy a hacer el dibujo porque puede ser que al omitirlo omita información y me da como que miedo. Voy a enseñarles cómo sería ese caso, por si las moscas, porque ya en el caso de la cocina que ustedes tienen, ustedes pueden incluso decidir cómo quieren colocar el punto medidor. Eso va a ser una decisión de ustedes. Vamos a decir que este es mi plano de cuadro o mi LP y yo tengo mi planta de la cocina aquí. Es el caso de ustedes, tienen su planta de la cocina. Ojo que a ustedes se les va a dar, yo creo que yo a ustedes les di la planta, pero también les di como una sección y ustedes tienen, creo que en el caso de ustedes tienen como una perspectivita que les muestra cómo se ve la perspectiva al final. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tienen la planta y en el caso de ustedes de esta planta, de la planta de la cocina que tenemos, vamos a decir que tienen los muebles así y tienen mueble aéreo en proyección aquí arriba, mi eje visual, es decir, mi eje por donde se va a colocar el PF, está aquí. Quiere decir que cuando usted hace ese análisis angular, porque su eje visual está aquí, usted puede escoger cualquiera de los dos lados para hacer este ejercicio. ¿Por qué? Vamos a ver el primer ejercicio, el análisis angular normalito, el de todos los días en esta planta. Sencillamente yo hago esto. Es en todo el centro, ojo, aquí no es a un lado, y en todo el centro, y al darme a todo el centro, pues esto me va a dar a mí una primera distancia. Esto tiene 45. Esto es mi observador en el método tradicional.
¿ok? Ahora yo quiero encontrarle el crítico a esto. Bueno, usted escoge izquierda o derecha, o dependiendo, porque yo creo que en el papel yo le marqué que todo va alineado hacia la izquierda. Quiere decir entonces que usted viene aquí y busca que la esquina esta le dé pegadito a la escuadra, y entonces aquí, en este punto, cualquiera, o izquierda o derecha, pero creo que en el caso suyo le va a quedar hacia la derecha, porque así tengo el espacio en la hoja. Pues aquí yo tengo mis 45 grados, y esto me va a dar mi PM 9. Así que eso es en el caso que esté en el centro. En el caso que esté en el centro, usted puede decidir si lo quiere hacer para la derecha o lo quiere hacer para la izquierda. Mismo ejercicio. Lo tengo aquí, lo pongo acá. Después de que me toque con la esquina. Pero, vuelvo y repito, en su ejercicio, porque la hoja me limita el espacio, yo creo que se lo puse hacia acá. Es decir, yo le dije a usted dónde quedaba el punto de fuga, aquí, y obviamente la hoja, el espacio que me quedaba es hacia la derecha. ¿Qué me permite el método de punto de distancia crítico? El método de punto de distancia crítico me permite ahora manipular mi perspectiva final. De tal manera de que, ok, tengo poca hoja para trabajar. Bueno, yo voy a trabajar con mi punto, pero en la posición intermedia, para que no, la perspectiva no sea ni muy grande, ni mi punto medidor me quede muy lejos. ¿Se entiende? Esto es un recurso, esto que acabamos de aprender es un recurso que usted tiene para poder hacer que su desarrollo de su perspectiva sea más pequeño y no sea tan grande. Ojo, personalmente les voy a decir algo. Ustedes están haciendo perspectivas chiquitas, porque normalmente estas perspectivas se mandan a hacer en escala grande, es decir, hojas 2×3. Trabajar en 8,5×14 no es lo normal para hacer este tipo de perspectivas. Aquí el profesor Manuel se lo puede decir. Estas perspectivas se trabajan en 11×17. Se trabajan en 2×3, en 2×2. O sea, estos formatos se trabajan, estas perspectivas se trabajan en formatos grandes. Entonces, métodos como este, el que define el punto crítico, es para ayudarnos. Ok, no voy a poder trabajar en el mega formato, voy a trabajar en un formato pequeño. Entonces el punto crítico me va a ayudar a mí a saber qué tan chiquitita puedo hacer esa perspectiva si mi formato o mi hoja no es lo suficientemente grande como para poder tener el punto medido súper lejos en la hoja. Pues si no, tendrá que estar pegando 2, 3, 4 hojas para poder hacer una perspectiva que se vea decente. Porque mientras más grande es el formato, más grande es mi perspectiva de producto, mejor se ve.